Hola, ¿qué tal? Soy Nikki y soy una latina viviendo y estudiando en Japón. Bueno, la idea de hoy de este video es un poco contar cómo es vivir en Tokio con un presupuesto limitado y dar tips, ideas, cosas que fui aprendiendo, ya sea para vivir en Tokio con un presupuesto limitado o para visitar, incluso si lo que quieren es no gastar mucho en lo que es la vida acá en sí, gastar en otras cosas, si están visitando, lo que sea. Dar un poco mis consejos con lo que yo fui aprendiendo este año en particular. O sea, ya de por sí, siendo estudiante en Tokio, es poco lo que se puede ganar porque solamente se puede trabajar medio tiempo. Pero justo este año, con toda la cuarentena, todo lo que pasó, tuve que rebuscármelas más de lo normal, digamos, para aprender, poder sobrevivir con lo mínimo indispensable. Así que bueno, es un poco eso lo que quiero compartir. Y también les cuento, mi idea es, a partir de ahora en este canal, subir un poco más lo que son mis experiencias viviendo en Tokio, consejos para los que quieran visitar o vivir, bueno, de todo, historias, un poco cómo es la vida acá en Tokio como latina, ¿no? Así que si les interesan esos temas, me gustaría que se suscriban al canal. Y si tienen alguna idea, algo que me quieran preguntar en particular, algo que quieran saber de la vida acá, lo que sea, me pueden dejar un comentario abajo y también con eso me están ayudando un poco. La primera parte sería cocinar. Yo es algo que me negué todo el primer tiempo que estuve acá y recién empecé a cocinar por la mía cuando no me quedó otra, cuando empezó la cuarentena y tenía que sobrevivir. Bueno, si vivís acá, mi consejo es aprender o conseguir las cosas para empezar a cocinar. Si venís de visita, también hay muchos hostels y Airbnb, lo que sea, que tienen para cocinar. Pero dentro de cocinar, dejar un poco lo que se sabe capaz, la cocina de tu país, porque tienden a ser más caros los ingredientes. Entonces, es cocinar, pero cocinar comida japonesa. Yo como aprendí medio de cero a cocinar estando acá, busqué de entrada recetas y fui aprendiendo a cocinar comida japonesa. A veces me dan ganas de comer algo más de mi país y eso, pero lo mínimo indispensable porque tienden a ser mucho más caros. Generalmente los ingredientes, lo que son verduras o ingredientes típicos japoneses, tienden a ser muchísimo más baratos. Entonces, cocinar comida japonesa vendría a ser el tip número 1. Bueno, el consejo número 2 es no comprar en supermercados grandes. Yo cuando recién llegué, lo primero que vi fue el supermercado grande cerca de mi casa y empecé a comprar siempre ahí. Y después de a poco empecé a encontrar mercaditos de verduras, supermercaditos chicos de más ambiente familiar y eso. Y empecé a notar que los precios son considerablemente menores en esa clase de lugares. Además de que estás ayudando a una familia o a alguien que necesita más del dinero, los precios son mucho mejores. También hay mucho acá, más que nada en la zona donde yo vivo, no es el centro de Tokio, sino un lugar un poco más alejado que tiene muchas huertas y esas cosas. Y ahí ponen generalmente afuera de la huerta, o a veces es mismo la casa de una persona o al lado de una huerta. Son como puestitos donde ponen las verduras y no hay nadie atendiendo, simplemente hay una cajita donde vos dejas la plata y agarras lo que necesites. Y eso también tiende a tener precios mucho más accesibles, así que es la mejor opción. Tercer consejo es todo lo que no sea comida, comprarlo en tiendas de 100 yenes. Ahí tienen de todo. La mayoría conoces, muy conocido Daiso y eso, pero es muy bueno para lo que es higiene personal, limpieza de la casa, utensilios de cocina o de lo que sea, todo lo que se necesita en la casa que no sea la comida en sí. El mejor lugar son las tiendas de 100 yenes, hay varias diferentes, con diferentes cosas. Yo incluso en Daiso he conseguido hasta cosas de jardinería, entonces empecé a plantar mis propias plantitas que me dieron alguna verdura y eso. Tiene lo que se necesite, así que se ahorra mucho en eso. Igual hay que tener cuidado porque a veces hay alguna cosa que lo conseguís más barato en un supermercadito chico, pero muy poco. Generalmente lo mejor, todo lo que es limpieza y esas cosas, es una tienda de 100 yenes. Bueno, el cuarto consejo es el Commuter Pass. El tren es bastante caro, acá es una de las cosas más caras.
Y bueno, por ejemplo, yo tengo que ir a la escuela todos los días y con eso se me va mucha plata. Esto es más que nada para alguien que está viviendo acá, no para alguien visitando. Para alguien que está viviendo acá puedes sacar un Commuter Pass que te da de una estación a otra, te sale un precio determinado. Yo pago 9.000 yenes al mes, que va desde mi estación hasta Shinjuku, pero me sirve para cualquier otra estación en el camino. O sea que si yo bajo en cualquier estación que esté entre la mía y la de Shinjuku, que son unas cuantas, me sirve bajarme. Incluso mi hospital, por ejemplo, busqué uno que esté dentro de ese camino, entonces no tengo que gastar en tren para ir al hospital, para ir a la escuela, para muchas veces cuando salgo con amigos y eso, generalmente vamos a Shinjuku. Entonces en mi escuela de hecho no está en Shinjuku, elegí Shinjuku porque sé que voy a salir y entonces me sirve para eso y ahorro muchísimo. Incluso ya de por sí, solo en ir a la escuela y volver ya estoy ahorrando como 3.000 yenes al mes. Pero pila de veces, por ejemplo, yo salgo de la escuela, vengo a mi casa, almuerzo y después me voy al trabajo y no gasté nada. O sea, hubiera gastado mucho más, no lo podría hacer, digamos, si no tuviera el Commuter Pass. Entonces conseguir un Commuter Pass es un ahorro importante. Bueno, el consejo número 5 es tratar de evitar al máximo el uso del aire acondicionado. El invierno de Tokio es bastante fresco y el verano es muy caliente y muy húmedo. Entonces tienta bastante usarlo, pero yo lo uso pero lo mantengo a un mínimo, solo cuando siento que es muy necesario. Pero hay otros métodos de mantenerse fresco en verano o calentito en invierno que son más económicos. Entonces, por ejemplo, para el verano yo me compré estos los venden en todos lados, incluso los he visto en Daiso, hay diferentes tamaños, diferentes precios, que es un ventiladorcito de mano, que lo que tiene es que es más económico porque se carga con USB. Entonces yo, cuando estoy en la computadora haciendo lo que sea, lo voy cargando más que nada en la noche cuando está un poco más fresco. Y después el uso tiene 11 horas de uso más o menos. Entonces a lo largo del día lo puedo usar tanto en la casa como si quiero salir por la calle lo puedo llevar. Tiene para poner el paraguas, que el paraguas yo en verano lo uso de sombrilla porque el sol acá es impresionante. Y es muy útil. Y después otra cosa que hay, por ejemplo, son jabones que también venden en Daiso. Jabones no, tipo gel de ducha, que tienen como un efecto refrescante, son como mentolados, entonces te bañas con eso y cuando salís es súper refrescante. Entre esas cosas, tomar mucha agua fría y eso me mantengo. El aire acondicionado lo uso más que nada al mediodía si estoy en casa y bueno, es el peor momento, entonces ahí lo prendo un poco, pero después lo trato de mantener al mínimo. Y después en invierno lo mismo, en invierno al levantarme, cuando recién me despierto, lo prendo un ratito para poder salir de la cama, porque salir de la cama en invierno es muy difícil, entonces lo prendo un ratito. Pero después trato de usar mucho abrigo. En la casa tengo muchas frazaditas chiquitas que uso para taparme mientras estoy por la casa, con la computadora o lo que sea, me voy tapando con eso. Y después, por ejemplo, estas cosas que venden en Daiso también son muy baratas. Son como parches de calor, entonces no te lo puedes poner directo en la piel porque son muy calientes, te pueden quemar. Pero entre las capas de ropa pegas uno de estos y da un calorcito espectacular. Después, o sea, hay diferentes opciones. Yo otra que uso, esto me lo regalaron, no es necesario, pero es una de las cosas. Esta capuchita es súper calentita, es como suavecita y gruesita, es súper calentita. Y acá en el cuello tiene un calentador, entonces va tirando calorcito cuando lo tenés puesto. Y esto te mantiene súper caliente. Y bueno, como eso hay diferentes opciones. Entonces tratar de usar esas cosas y mantener el aire acondicionado al mínimo. Y esto además se ve súper lindo. Así que bueno, con este tipo de cosas en la casa está re bien. Y bueno, el consejo número 6 está relacionado con el anterior. Y es tratar de mantener las cosas desenchufadas si no las estás usando. Hay cosas que por supuesto no se puede, el aire, el microondas, esas cosas que no tengo siempre enchufadas, pero después el resto de las cosas, si no las estoy usando, están siempre desenchufadas. No dejo los cargadores enchufados en la pared. Cualquier cosa que use que sea de enchufar, tengo un hornito que uso a veces, que es tipo para tostar el pan o cosas así. Cuando lo necesito usar lo enchufo y después lo mantengo desenchufado siempre. No sé qué tanto ahorra eso, pero me han dicho que lo haga acá. Así que trato de hacerlo porque la electricidad es algo bastante caro. En Japón es una de las cosas con la que
O sea, es de hecho la factura más cara que tengo todos los meses, entonces trato de mantenerlo al mínimo. El consejo número 7 es algo que empecé a hacer hace bastante poco. No le prestaba mucha atención antes, pero ahora me di cuenta que sirve bastante. Y es prestar atención en los tickets de supermercado o cuando vas al convini, lo que sea, que muchas veces tienen cupones de ahorro. Esto de hecho yo no me había fijado hasta que una cajera me lo dijo en un supermercado. Y a veces te lo dicen, a veces dependiendo de lo que sea, los cajeros te avisan. Pero está bueno tenerlo en cuenta porque puede ser un ahorro. Yo en este caso, acá tengo un ticket que compré fideos instantáneos, tipo ramen instantáneo. Y acá tengo cuponcitos, no sé si se llega a ver, que tienen como un descuento la próxima vez que compre ramen instantáneo. El Cup Noodles compré y tengo un pequeño descuento la próxima vez que compre. Entonces son pequeños detalles que van sumando, está bueno tenerlo en cuenta y tratar de usar los cupones siempre que se necesite. Bueno, el octavo y último consejo son apps de descuentos. Hay más que nada de comidas, he visto que hay muchas apps diferentes. Hay una que yo uso que es para salir a comer afuera, tiene todos los días diferentes descuentos en diferentes restaurantes, elegís el restaurante que quieras, reservás, vas con eso y tenés descuentos. Otra app que uso, que lo uso más en realidad porque no salgo mucho a comer afuera, es de ingredientes de cocina. Entonces en realidad es como un mercado que vende todo tipo de ingredientes de cocina, pero todas las semanas tiene algunos ingredientes que están con descuentos y que son súper baratos, más económicos que incluso los mercaditos chiquitos a los que suelo ir y eso. Y hasta tiene ingredientes gratis. Todas las semanas tiene una lista de ingredientes que son gratis, que puedes elegir cuando compras otra cosa. Y he visto de todo. Tienen diferentes verduras. He visto, la otra vez vi que tenían 100 gramos de atún fresco gratis, que te lo mandaban. Bueno, cada semana es diferente, pero hay diferentes cosas gratis y diferentes descuentos. Entonces está muy bueno como ahorro. O si, por ejemplo, en caso de que, como generalmente comer carne es bastante caro, puede ser, si uno se quiere dar un lujo o algo, elegir algo que no compraría normalmente, está bueno. Como sea, es un descuento interesante a tener en cuenta, así que bueno, espero que les sirva. Bueno, así que nada, esos son los consejos que tengo por ahora, pero como dije, voy a estar subiendo más cosas, consejos, experiencias, etc. Espero que les haya gustado y verlos en el próximo. Cualquier cosa me pueden dejar un comentario abajo, con cualquier duda, lo que desea, que quieran saber, o ideas, cosas que quieran para el próximo. Así que nada, muchas gracias por ver mi video y les espero en el próximo. ¡Chao!